Buenas tardes, alumnos. Hoy trataremos los contenidos de área y perímetro. Principalmente calcularemos el área y perímetro de dos figuras planas, una es el cuadrado y la otra es el rectángulo. Como vemos en la guía, la definición de cuadrado es una figura plana geométrica de cuatro lados iguales. Como lo vemos acá en la figura, en el ejemplo de esta figura, de este cuadrado, aquí vemos que cada uno de los lados mide 4 centímetros, es decir, tiene sus cuatro lados iguales. El rectángulo es una figura geométrica de cuatro lados de dos longitudes distintas, o sea, de la misma longitud los dos lados opuestos. Es decir, el rectángulo es una figura geométrica de cuatro lados de dos longitudes distintas. Si vamos acá al ejemplo, vemos que el ancho es igual, los dos lados del ancho del rectángulo son iguales y los dos lados del largo del rectángulo son iguales. Ahora vamos a ir al perímetro. ¿Qué es el perímetro? Es el conjunto de una figura geométrica plana y se calcula sumando las longitudes de sus lados. Es decir, el perímetro es la suma de todos los lados de una figura geométrica plana, que en este caso sería el cuadrado. Cuando nosotros sumamos todos los lados de una figura geométrica plana, que es el cuadrado, estamos calculando el perímetro. Es decir, en este ejemplo tenemos un cuadrado que tiene lados de 1 centímetro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 1, que es el primer lado, más 1, que es el segundo lado, más 1, que es el tercer lado, más 1, que es el cuarto lado, y por ende, si hacemos la sumatoria de estos cuatro lados, nos va a dar 4 centímetros. ¿Ya? Por eso que el perímetro es la suma de todos los lados de una figura plana, geométrica. El área. Superficie acotada que se distingue de lo que se rodea. ¿Ya? Es la superficie. Por ejemplo, en este rectángulo vemos lo que está de color verde, a eso le llamamos superficie, ¿ya? A todo eso que está, a toda esa área de color verde se llama superficie. Eso es la área. Para calcular el área de un rectángulo se puede multiplicar la longitud de su largo por la de su ancho. Es decir, multiplicamos el ancho por el largo, ¿ya? Y para calcular el área de un cuadrado, se puede multiplicar la longitud de su lado por sí misma. Es decir, vamos a multiplicar un lado por el otro lado. De esa manera se calcula el área, ¿ya? En el caso rectángulo tenemos que multiplicar su ancho por el largo. Y en el caso del cuadrado, como son los cuatro lados iguales, se multiplica ambos lados. Acá, en los ejercicios, vamos al primer ejercicio. Observemos las imágenes. Pinta la palabra que corresponda según lo que se destaca en cada dibujo. Ejemplo, acá en la silla tenemos un área que está pintada, ¿cierto? Eso es superficie, ¿cierto? Está pintada la superficie, por ende lo que es superficie es el área. Por lo tanto, esta figura plana tiene pintada el área. El área, ¿ya? Acá vamos a ver otro ejemplo de la guía. Por ejemplo, si observamos las imágenes, si la medida de cada cuadrito es 1 centímetro, ¿cuál es el perímetro de cada figura?
nuevamente vamos a la definición para poder calcular el perímetro de esta figura. Vamos a calcular el perímetro de esta figura, ¿ya? Primero que nada debemos identificar si es un cuadrado o es un rectángulo. A ver cuántos cuadritos tenemos en este lado. 1, 2, 3. Y en este otro lado 1, 2, 3, 4. Tiene lados distintos, por lo tanto es un rectángulo, ¿ya? Y lo que dice, para poder calcular el perímetro tanto de un rectángulo o de un cuadrado, tenemos que sumar todos sus lados, ¿ya? Por ejemplo, este lado, ¿cuánto tiene? 1, 2, 3. Tiene 3 cuadritos. Este otro lado de acá tiene 1, 2, 3, 4 cuadritos. Entonces vamos sumando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 4 cuadritos largos del rectángulo, son 4 cuadritos acá, en este lado de acá y en este lado de acá. Y en este otro lado tenemos 3 cuadritos y 3 cuadritos. Por ende tendríamos 6 más 8 serían 14. 14 sería el perímetro de este rectángulo. Los otros los desarrollan ustedes. Además está la pauta de corrección al final. Y acá vamos a hacer el mismo ejercicio con los cuadritos. Eso lo tienen que trabajar ustedes en la guía. Ya lo vimos acá en el ejercicio anterior. Y aquí vamos a ver el área, ¿ya? ¿Cuál es el área de cada figura? Cada cuadrito va a medir 1 centímetro cuadrado. Entonces, como sabemos que lo que vemos pintado es la superficie, ¿cierto? De este rectángulo. ¿Por qué un rectángulo? Porque tiene 3 cuadritos en un lado y tiene 4 cuadritos en el otro lado. O sea, tiene distintos lados. Por ende es un rectángulo. Y lo que está pintado es la superficie. Y acá lo están diciendo que cada cuadrito tiene 1 centímetro cuadrado. El área se mide en centímetros cuadrados. Cuando siempre os pongan centímetros cuadrados es área. Por lo tanto, si cada cuadrito tiene una superficie o un área de 1 centímetro cuadrado, nosotros vamos a contar la cantidad de cuadritos que tenemos acá adentro del rectángulo, y vamos a saber cuál es el área. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Por lo tanto, el valor del área sería el área es igual a 12 centímetros 12 centímetros cuadrados. ¿Ya? Esa es el área de este rectángulo. ¿Ya? Entonces acá lo están haciendo dos preguntas. ¿Qué figura tiene? En el caso del primero es un rectángulo porque tiene dos lados distintos. ¿Cuántos cuadritos forma cada figura? En el caso del rectángulo, que es este, el que desarrollamos, son 12 centímetros cuadrados. Ahora vamos a hacer el ejercicio 5. Si te dan cuenta, acá ustedes le están dando el largo y el ancho de cada una de las figuras. Vemos que la primera figura tiene todos sus lados iguales que miden 6 centímetros, por ende es un cuadrado. Y en la segunda figura tiene los lados distintos, por ende es un rectángulo.
Para poder calcular el área, como lo vimos anteriormente en la definición, tenemos que multiplicar en el caso del cuadrado sus lados. En este caso sería 6 por 6 y eso es igual a 36, ¿cierto? Y en el caso del rectángulo sería 2 por 8, 16. O sea, multiplicamos ambos lados. ¿Ya? Y acá ustedes tienen más ejercicios donde pueden ir trabajando. ¿Ya? Entonces acá lo que hicimos fue multiplicar el lado por ambos lados en el caso del cuadrado, que es 6 por 6, 36. Y acá en el rectángulo, en el caso del rectángulo, el largo por el ancho, que serían 2 por 8, 16. Y aquí ustedes tienen que hacer el mismo ejercicio en el caso del 6 e ir calculando el área de cada uno, que finalmente es la multiplicación en el caso del cuadrado de un lado por el lado y en el caso del rectángulo del ancho por el largo. Y acá me gustaría que viéramos estos dos problemas para resolver, ¿ya? Ya. Vamos a ver. Vamos a ver estos dos ejercicios, ¿ya? Estos son ejercicios típicos de prueba, ¿ya? Entonces vamos a ver este ejercicio, que es el ejercicio número 10. Don José es maestro albañil y está trabajando en la construcción de una casa. El terreno tiene una forma rectangular, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que identificar que lo hablan de rectangular. Por lo tanto, la forma del terreno es de un rectángulo. ¿Y qué quiere decir, según la definición de rectángulo? Que el ancho es distinto al largo, ¿ya? Entonces, tenemos un ancho y un largo, o sea, tenemos lados distintos, ¿ya? El terreno tiene medidas, lados distintos. Es decir, el terreno tendría esta forma. Un ancho, ¿cierto? Y un largo. Es decir, sería un rectángulo. Un lado sería más ancho, que sería más largo, que tendría el ancho y el largo. Tendría lados distintos. Acá nos dicen que el terreno tiene una forma rectangular. Ya descubrimos que es un rectángulo. Sus medidas son 8 de largo. Este es el largo, ¿cierto? Tenemos 8 metros de largo. ¿Ya? Tiene 8 metros de largo. Y de ancho, que este es el ancho, tendremos 3 metros. ¿Ya? 3 metros. ¿Ya? Ahí ya tenemos el terreno que van a construir, el terreno donde van a construir la casa, ¿ya? Que es un terreno que tiene un largo de 8 metros por un ancho de 3 metros. Y por eso, al tener distintos lados, es un rectángulo, ¿ya? Quiere poner en el piso cerámicas cuadradas de 1 metro cuadrado de superficie, ¿ya? Y acá nos preguntan, primera pregunta, ¿cuál es el área del terreno? Nosotros sabemos que para poder calcular el área tenemos que multiplicar el largo por el ancho. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es los 3 metros, los 3 metros que es el ancho, los vamos a multiplicar por el largo. Esto es para calcular, porque cuando lo hablan de superficie, también lo hablan de área. Vamos a calcular el área.
El área entonces es igual a vamos a poner acá el tiro, al ancho por el largo. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar a reemplazar. Área es igual a 3 metros, que sería el ancho, ¿cierto? Que tenemos acá el ancho, que son 3 metros, por el largo, que son 8 metros. Siempre debemos hacer el dibujo, ¿ya? Hacer el dibujo. Si nos encontramos que todos los lados son distintos, vamos a estar enfrente de un rectángulo. Acá esta multiplicación la hacemos con la calculadora y eso nos debería dar 24 metros cuadrados. Recuerden que se expresa en metros cuadrados. Bueno. Metros cuadrados, ¿ya? Ahora dice que él quiere poner en el piso cerámicas cuadradas de 1 metro cuadrado. O sea, cada palmeta mide 1 metro cuadrado, ¿ya? Y nos preguntan cuántas cerámicas va a necesitar. Si cada cerámica mide 1 metro cuadrado. Aquí estamos respondiendo la pregunta A, ¿cierto? Estamos respondiendo la pregunta A. ¿Ya? Ahora vamos a ver la pregunta B. Vamos a responder la pregunta B. Lo único que acá nosotros deberíamos hacer es tomar, o sea, estamos diciendo que tenemos cerámicas que miden 1 metro cuadrado, pero tenemos un total de superficie o de área de 24 metros cuadrados, ¿cierto? De 24 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es dividir el área de las palmetas, que son de 1 metro cuadrado, por los 24 metros cuadrados. Entonces lo que hacemos es dividir por 1 metro cuadrado que mide cada cerámica. Y eso nos va a dar igual a 1 dividido en 24, nos va a dar 24 cerámicos. ¿Ya? O sea, dividimos la cantidad de área que tenía la cerámica, ¿cierto? Tomamos el total de área que tenemos, que son los 24 metros cuadrados, y los dividimos por el área que ocupa cada una de las palmetas, que en este caso era 1 metro cuadrado. Y ahí nos dieron la cantidad de cerámicos que va a utilizar el maestro para poder revestir este terreno, que son 24 cerámicas. ¿Ya? Eso es todo. Ahora vamos a ver otro caso. Este ejercicio lo vamos a dejar afuera. Lo vamos a ocupar el mismo ejercicio que estábamos haciendo. Si quisiéramos saber el perímetro de este terreno, para ponerle un cierre perimetral o una reja en el contorno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sumar todos sus lados, ¿cierto? Eso es el perímetro, la suma de todos sus lados. Nosotros sabemos que este ancho, ¿cierto?, es el mismo ancho que está acá. Por lo tanto, el de acá igual va a medir 3 centímetros. Y el de acá abajo, el ancho
el largo de acá arriba va a ser el mismo largo de acá, ¿ya? Por lo tanto, el de acá va a medir también 8 metros. Y el de acá va a medir 8. Ya. Lo tuve que hacer así porque no me dejaba poner los 3 metros a este lado. Entonces tenemos que este de acá mide lo mismo, este largo mide lo mismo que el largo de acá. Este ancho mide lo mismo que este ancho de acá. Por lo tanto, ya tenemos todos los lados. En todas las figuras geométricas planas que sean rectángulos, eso es lo que sucede. El ancho es el mismo que está tanto a mi derecha como a mi izquierda. Ya es el mismo. Si a mi izquierda tengo 3 metros, a mi derecha también tengo 3 metros. En el caso del largo, tanto el largo de arriba como el largo de abajo, en el caso de acá arriba, abajo, tiene la misma medida, ¿ya? Por lo tanto tenemos dos largos iguales y dos anchos iguales, ¿ya? Y el perímetro, como nos dice la definición, el perímetro es la suma de todos sus lados, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es sumar el ancho 1, vamos a sumar los dos anchos, acá le vamos a poner ancho 1 más ancho 2 más largo 1 más largo 2, ¿ya? Entonces acá tenemos el ancho 1, pongamos que este es el ancho 1, que serían 3 metros, más el ancho 2, que serían 3 metros, más el largo 1, que serían 8 metros, más el largo 2, que serían 8 metros. ¿Ya? Si tomamos nuestra calculadora, el perímetro, que se expresa con la P, es igual a la suma de todos estos valores. Tendríamos 16, 19, 20, 21 y 22. 22 metros. Es decir, necesitamos construir una reja perimetral de 22 metros de longitud o de largo. Para poder ponerle una reja a este terreno de 24 metros cuadrados, a este terreno que tiene una forma rectangular de 3 metros de ancho por 8 metros de largo, necesitamos 22 metros de reja. ¿Ya? Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, alguna consulta, favor de hacerlas por medio del WhatsApp. Nosotros estamos dispuestos a resolver las dudas o consultas. Esperemos que logren desarrollar la guía
y que tengan una muy buena semana.